Bienvenidos todas y todos a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico y también temas de interés humano para todos. El día de hoy conversaremos sobre el infierno. ¿Qué conocemos del infierno? ¿Qué sabemos del infierno? ¿Alguien está en el infierno? ¿Cómo podemos abordar desde la teología, con una sana conciencia de lo que es la palabra de Dios, el tema del infierno? Recuerda seguirnos a través de nuestro Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Interactúa con nosotros enviándonos comentarios, preguntas, pues con la etiqueta Ian Responde estaremos atentos a todas las preguntas y comentarios para atenderlas. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. En cada De Abajo para Arriba tratamos siempre de conseguir un tema, un asunto, una reflexión, un motivo que nos inspire reflexionar acerca de algún asunto teológico. El del día de hoy es un tema muy particular, el tema del infierno. El infierno cabe dentro de una teología, pues los asuntos teológicos son asuntos relacionados con Dios. El infierno también está relacionado con Dios, quizás en cuanto a ausencia. Entonces, el tema del infierno es un tema de difícil abordaje, pues es una realidad teológica que realmente no conocemos. Conocemos sobre el infierno a partir de lo que nos pueda decir algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento que reflexionan y reinterpretan textos del Antiguo Testamento. Pero sobre todo, lo que hoy el hombre y la mujer, lo que hoy tenemos las personas dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestras concepciones, son líneas, pinturas, representaciones literarias, pictóricas y también enseñanzas tradicionales acerca de lo que es el infierno. Por eso quiero comenzar ilustrando sobre todo esta realidad infernal. Tenemos en primer lugar una composición poética llamada Dies Irae. Dies Irae, Día de la Ira. Una composición poética atribuida a Tomás de Celano en el siglo XIII, que dominó la liturgia fúnebre desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Realmente desde el siglo XIII, cuando fue creada, luego introducida a la misa de Requiem por el Concilio de Trento, y se vivió, se rezó, se proclamó, se cantó hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II a finales de este siglo XX. Específicamente fue sacada del misal romano en 1970, prácticamente hace apenas 50 años. Desde el siglo XIII, que se creó, hasta hace 50 años, estuvo presente en la vida de la Iglesia. Es una pieza terrible, una pieza dramática, es una pieza verdaderamente que transmite conceptos abominables sobre la imagen, el imaginario de Dios y el imaginario incluso del hombre. Esta pieza poética, Día de Ira, se refiere a ese día del juicio final. Y así lo define, como un día de ira, como un día de ira, de rabia, de rencor, de odio. Y en ella tenemos un Dios de la venganza. Dice su segundo pedazo literario: cuán grande será el terror cuando el juez venga a juzgarlo todo con rigor.
Dice, la muerte se asombrará y la naturaleza cuando resucite la criatura para responder ante el juez. Más adelante, en el canto número 6 dice, luego que el juez se hubiere sentado, nada quedará sin venganza. El imaginario de un Dios de la venganza. Y el 7 dice, ¿qué he de decir entonces yo miserable? Cuando aún el justo apenas estará seguro. Oh Rey de tremenda majestad, juez de las venganzas, gimo como reo. Y el canto 16 dice, arrojados los malditos a las llamas eternas. Son estas algunas líneas, algunas frases que se consiguen en ese canto, en esa poesía, que recoge el imaginario de un Dios vengador, de una justicia vengadora, de un Dios iracundo, de un Dios odio. Y la imagen de un ser humano culpable, reo, un ser humano precondenado, básicamente, un ser humano maldito. Y apenas los justos, dice el texto, y apenas el justo estará seguro. Imagínense, es decir, una pieza con un Dios vengativo, odioso, lleno de odio, que está a punto de condenar el día de la ira, el día de su juicio final, prácticamente a la mayoría de la humanidad. Pues apenas el justo estará seguro, es decir, estará salvado, estará salvo. Imaginémonos las cosas que se dijeron, que se sintieron, que se proclamaron, que se reflexionaron, que sintieron todas las personas cuando interpretaban esta poesía en la misa de Requiem, por siglos y siglos, del siglo XIII a hace apenas 50 años. ¿Cómo podemos interpretar la vida de la iglesia, el amor de la iglesia, el amor del Dios amor, la imagen de un Dios bondadoso, la imagen de un Dios juez, sin duda, pero cómo podemos combinar lo que es Dios con esta pieza poética y con la vida que dentro de la iglesia dominó por siglos en torno a este tipo de concepción teológica sobre Dios y de concepción teológica sobre el ser humano y también sobre la concepción teológica del juicio final? Sin duda que son asuntos terribles, asuntos que llaman a la reflexión acerca de qué imaginario tenemos nosotros sobre el infierno. Pero ¿es acaso esta pieza la única que habla en estos términos acerca del infierno? Seguimos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres hablando sobre el infierno. Aparte del Dies Irae, tenemos también lo que Benedetto Croce llamó la novela teológica, y es la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra poética magnífica desde el punto de vista literario, con una riqueza y unas imágenes altísimas acerca de cómo se ilustra el infierno. Y desde el punto de vista teológico, a mi modo de ver, una teología superada y anacrónica. La Divina Comedia de Dante, escrita allá en el siglo XIV, es una pieza, una obra de los clásicos universales. Una obra dividida en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, donde Dante dibuja, pinta, colorea
cómo sería la realidad después de la muerte y cómo serían esos lugares donde van a terminar los hombres y las mujeres y todos los seres vivos después de esta vida. La primera parte está referida al infierno y se escuchan cosas y se leen cosas asombrosas que pintan esa realidad teológica del infierno. Podemos, por ejemplo, escuchar que cuando Dante emprende ese viaje con Virgilio por medio del infierno, apenas cuando entra en el vestíbulo, ya se sienten algunas líneas terribles. Allí se escuchan, por ejemplo, seres menguados ya, que iban desnudos y se sentían aguijoneados por las moscas y avispas que allí había. De sus picaduras les saltaba el rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas era recogida a sus pies por repugnantes gusanos. Allí incluso se consiguen ya, y Dante dirige allí algunas personas y conseguimos, por ejemplo, al Papa Celestino V en el tercer canto, quien a los pocos meses de ser elevado al trono pontificio renunció por considerarse incapaz de sobrellevar tan pesada carga. Imaginémonos nosotros en ese canto y en ese lugar ya al Papa Celestino V, ¿no? También conseguimos en el canto número 12 que se lee que un río de sangre en que hierven todos aquellos que han procedido violentamente contra otros. Hierven ríos de sangre. Conseguimos también en el canto número 13 de la primera parte del infierno, donde se cuenta que apareció la selva llena de perras negras, hambrientas, y que se lanzaban tras ellos, tras esas almas, como lebreles que se sueltan de la cadena. Estas perras infernales que perseguían a un condenado, asiéronse de los dientes en el que se había escondido y le hicieron trizas, llevándose después sus dolientes miembros. También conseguimos en el canto 18 lo que se dice y se puede leer cuando dice que el visitante, por supuesto, Dante, descubrió gente sumida en un estercolero que parecía procedente de las letrinas humanas. Es un momento en el que se le heló la sangre a Dante al descubrir un foso en cuyo interior vi hacinadas multitud de horribles serpientes de muy diversas especies. Así se lee en el canto 24. Y en el canto 25 podemos leer que existe una serpiente con 6 pies que se arrojó sobre uno y se enroscó enteramente con él. Con los pies de en medio le sujetó el vientre y con los de delante le apretó los brazos, clavándole los dientes en las 2 mejillas. Ciñóle los muslos con los traseros y metiendo entre ellos la cola, la subió ajustándosela por encima de los riñones. Estos textos terribles del florentino Dante clavaron el imaginario de lo que es el infierno. Esa imagen que seguramente también catapultó Botticelli cuando pintó como una especie de cono que se enroscaba y por donde bajaban y subían esos aros, esos círculos que conformaban esos 9 círculos del infierno. Esos 9 círculos más esta primera parte donde se establece el vestíbulo, apenas donde se entra al infierno y se cuentan esas cosas iniciales, ¿no? Eso es el infierno. Eso que Dante coloreó, pintó, ilustró de esta manera, realmente eso es el infierno. También conocemos del infierno lo que hizo Miguel Ángel y que está hoy expuesto en la Capilla Sixtina del Vaticano. Ese juicio final de Miguel Ángel compuesto en el siglo XVI, donde vemos en la parte superior
a un Jesús y a la Virgen en el juicio final, donde vemos a Jesús, de esas pocas veces que vemos a Jesús en el imaginario pictórico, iracundo, rabioso, lleno de ira, ese juez final que seguramente condenará a la humanidad. Y vemos al mismo tiempo al mismo barquero con el que andaba Dante y Virgilio navegando por los ríos del infierno de Dante. Ese barquero que está allí también en el juicio final, representado por Miguel Ángel, donde le golpeaba las almas con el remo para que cayeran al infierno, y donde serpientes se comían y trituraban y aplastaban y apretaban a algunos seres humanos. Y se ven algunos monstruos también arrojando esas almas fuera de la barca infernal guiada por este barquero. ¿Es ese el infierno? ¿Es ese realmente el infierno que tenemos en la cabeza? ¿Es realmente eso lo que ha preparado Dios para quienes irían al infierno? Te recomiendo la lectura de la Divina Comedia, y particularmente esta edición de Clásicos Jackson, la Divina Comedia de Dante, con el estudio preliminar de Jorge Luis Borges. Te recomiendo esta edición para la Divina Comedia. Te recomiendo también el libro de Monseñor Gustavo Cando Llamarte, Tamboética, sobre ética y miedo, publicado por la Universidad Católica Cecilia Costa en el 2009, y donde trata de manera sorprendente y profunda estos temas que hemos tratado hoy. Y también te recomiendo este par de tomos que ya lo había recomendado en anterior ocasión, de Antonio Nitrola, Trattato di Escatologia, Pensare la venuta del Signore, Tratado de Escatología, Pensar la venida del Señor, un tratado de 2 volúmenes editado por la Librería San Pablo. Te los recomiendo también. El infierno, el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Es un lugar? ¿Es un estado? ¿O es la ausencia de alguien? Los textos bíblicos hablan del infierno. El Nuevo Testamento habla del infierno. Mateo 18 y 19 y Marcos 9 hablan del fuego del infierno. Y también el Antiguo Testamento, Isaías 66 también habla del infierno. Dice Mateo 13, hablando precisamente de la parábola de la cizaña, luego que explica el fin de la cizaña, dice: de la misma manera que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. También conseguimos más adelante en Mateo 18: si tu mano o tu pie es ocasión de tropiezo, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado en el fuego eterno. Y así tenemos textos. Tenemos también el texto de Marcos, referido al escándalo, al Gehenna, cuando dice específicamente, define al Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Bien. El infierno es una palabra que viene del latín infernum y está relacionado con el Sheol en hebreo y también con el Hades griego. El infernum es una palabra que refiere a algo subterráneo,
que está debajo de la tierra. En el imaginario bíblico del Nuevo Testamento, el infierno es un lugar físico, donde van a parar los muertos. De hecho, se entierra a los muertos 3 metros bajo tierra. Y el infierno seguramente en el mundo bíblico y en el imaginario está mucho más profundo, ¿no? En las verdaderas profundidades de la tierra. Se habla del fuego, pues en el Antiguo Testamento el infierno está relacionado con el fuego. Y el fuego está relacionado con el desierto, con el calor del desierto. El fuego es quizás la amenaza más cotidiana de la vida. Es quizás esa fuerza natural que poco dominamos y que realmente amenaza la vida más que cualquier otra fuerza de los elementos naturales, más que el viento, más que el agua. El infierno, mejor dicho, el fuego del infierno, ese fuego natural del ser humano, es lo que destruye la vida rápidamente. Pero el infierno es un fuego eterno. El infierno es el sufrimiento eterno, la condena eterna donde van a parar los pecadores. El infierno es un lugar, o más bien un estado, o más bien una ausencia de alguien. Fuimos creados para la vida eterna, fuimos creados para vivir eternamente. Sin embargo, en esta vida y en nuestra historia humana, morimos. Después de la muerte individual, pasamos a un lugar donde todavía no es el infierno, que viene inmediatamente después de la muerte. Pues, aparte del momento después de la muerte individual, los textos bíblicos nos dicen que vendrá el justo juez, el momento de la parusía, el momento de la segunda venida de Jesús, y habrá un juicio final. Y Jesús hará un juicio final, donde, dice el Dies Irae, resucitarán, se recrearán las criaturas para ese juicio final. Luego de que, entonces algunos irán al paraíso y algunos irán al infierno. ¿Acaso la resurrección está prometida para ser juzgados y ser condenados eternamente al sufrimiento eterno? ¿Es ese el fin de la resurrección? Para eso nos creó Dios, para que todo aquel que no logre el premio del paraíso sea condenado eternamente al suplicio eterno, al fuego eterno, para morir en llamas y vivir eternamente una vida de castigo. Es decir, fuimos creados para la vida eterna, pero es paralelo a la vida eterna el sufrimiento eterno. Ese es el concepto del infierno, el sufrimiento eterno. ¿Acaso el infierno es un lugar donde vamos a parar los seres humanos, o donde van a parar los seres humanos que se condenarán o que nos condenaremos, y estaremos allí condenados eternamente por toda la eternidad, rechinando los dientes por el calor, por lo hacinado, por el vapor que saldrá de nuestro cuerpo, resucitado además? A la vida eterna corresponde una condena eterna, y al gozo eterno del paraíso corresponde el sufrimiento eterno en el infierno. Porque hablar de eternidad es hablar de Dios. Hablar de infierno es hablar de eternidad también. Es decir, el infierno eterno, pero si lo eterno es de Dios. O mejor, es ese lugar donde estaba Dante, donde estaban esas personas abanderadas que nunca abanderaron una causa en la vida y estaban por eso aguijoneadas persiguiendo una bandera por todo el vestíbulo del infierno. Sin duda que Dios nos creó, en el Génesis está explícito, para la vida eterna. Tenemos una responsabilidad en esta vida. Todo aquel
que viva esta vida tiene una responsabilidad con la vida humana y con Dios y con el mundo. Y al parecer, en relación con el infierno, una de las cosas más importantes es la acción humana. Lo que hagamos, de lo que hagamos dependerá si terminamos en el infierno o terminamos en el paraíso, en relación a nuestra responsabilidad personal. Y también depende del juez dónde terminaremos. Pero ¿es el infierno un lugar? No. El infierno no es un lugar. El infierno no es un lugar físico donde nosotros estaremos y nos estaremos torturando. El fuego del infierno es una imagen mal utilizada, es una imagen que pintó y llevó a lo físico lo que la literatura, lo que el texto bíblico, lo que las propias palabras de Jesús, que según la Biblia dijo y mencionó el fuego del infierno. Esa imagen ha sido manipulada, esa imagen ha sido tergiversada y esa imagen ha sido utilizada como terrorismo teológico para infundir en los seres humanos el miedo, para someter por medio de la religión al ser humano. Y por eso tenemos que decirle no al terrorismo religioso. Por eso tenemos que repensar, tenemos que redimensionar, reinterpretar la realidad del infierno. Y realmente ha sido en el siglo XX cuando todas estas preguntas y todos estos problemas, sobre todo la coexistencia del infierno con el amor de Dios, la existencia del infierno con una imagen de un Dios amoroso, la existencia del infierno con una imagen de un Dios que está reunido con los que se salvaron y donde Dios y todos los que se salvaron están conscientes de que mientras tanto en el infierno están sufriendo eternamente vivos los seres humanos que no superaron la prueba. Porque otro problema del infierno es que en él se consiguen personas vivas condenadas al sufrimiento eterno. O más bien podemos pensar el infierno como un lugar donde Dios no está. O mejor, un lugar donde está el hombre sin Dios. O mejor, quizás hasta más cristiano, el lugar, o mejor, no el lugar, simplemente el infierno como muerte definitiva, como desaparición de la vida, como un estado o una situación o simplemente una realidad difícil de comprender donde existe la muerte definitiva del ser humano. Una vez que morimos en esta vida, tendremos que resucitar para ir a ser condenados al suplicio, al sufrimiento eterno. O quizás más bien el resultado de ese juicio final pueda interpretarse como sí, los que vivirán la vida eterna junto a Dios, junto al amor de Dios, y más bien la muerte definitiva de aquellos que, impedidos por la vida que llevaron, impedidos gracias al amor de Dios, no sufrirán un suplicio eterno, ni serán condenados a sufrir la vida para siempre. Eso es el infierno. El infierno sí existe. El infierno es un dato bíblico. Y como diría un gran teólogo del siglo pasado, von Balthasar, el infierno existe y espero que esté vacío. Sin duda que conocemos que en el cielo está San Pedro, está la Virgen María y están los santos. Pero ¿por qué la Iglesia, por qué la teología, por qué ningún teólogo se ha atrevido a afirmar que en el infierno está Judas, por ejemplo? ¿Acaso Judas está en el infierno?
¿Acaso los dictadores, las personas malas, las personas que realmente han vivido una vida de mal toda su vida, podemos asegurar que están en el infierno? ¿Por qué nadie ha asegurado quién está en el infierno? ¿Podemos acaso hacerlo? ¿Podemos pretender creer y saber quién está en el infierno? Dios es amor. La eternidad está prometida para todos los hombres. Y el infierno existe. Y como diría von Balthasar, esperemos que esté vacío. Con amor te digo que olvidemos el fuego del infierno como una realidad que lo contiene, como si hubiéramos sido creados para ir al infierno, morir, ser consumidos por ese fuego, vivos por toda la eternidad. Deshagámonos de esa imagen de terrorismo religioso y quedémonos más bien con la concepción de San Basilio, que quizás es la que hoy ilumina nuestra teología contemporánea y concibe el infierno como la lejanía del Espíritu Santo, en fin, como la ausencia de Dios, como una muerte definitiva, porque donde no está Dios y si estamos sin Dios, eso es la muerte definitiva. Te lo digo a ti, obispo, te lo digo a ti, sacerdote, te lo digo a ti, creyente o no creyente, a ti, amigo que me ves, amiga, hombre, mujer, anciano, anciana. Deshagámonos de ese imaginario infernal de terrorismo religioso que hemos heredado de la cultura. Más bien, amémonos a nosotros mismos y amemos a Dios, a ese Dios amoroso que quiere ser amado. Te invito a ver nuestros programas de abajo para arriba con Giancarlos Torres. Te invito a seguirnos por nuestras redes, por nuestro Instagram de abajoparriba.be y también por nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Escríbenos, coméntanos, haznos preguntas. Ahí está la etiqueta Ian Responde para que podamos establecer la interacción y estaremos pendientes y atentos a responderte todas las preguntas e inquietudes, sobre todo de este tema. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres, Venezuela.